Bien, más de la mitad de los pacientes ingresados por COVID-19 han desarrollado algún tipo de síntoma neurológico. Lo dice un estudio desarrollado en Albacete, en el Servicio de Neurología de la Gerencia de Atención Integrada de esta ciudad, dependiente del SESCAN, y se ha publicado a nivel internacional. Vamos a hablar con Tomás Segura, el encargado de dirigir este estudio que ha analizado más de 800 casos en los hospitales de Albacete y Almansa. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días. Doctor, destaca que del total de los pacientes hospitalizados, más de la mitad son hombres mayores de 66 años y más de la mitad de ellos desarrolló algún síntoma neurológico. ¿La edad y el sexo son factores que repercuten en la aparición de patologías neurológicas? En general, sí. La edad en casi toda enfermedad y, por tanto, también las patologías neurológicas tomadas globalmente. El sexo en todas aquellas patologías en neurología o en otra faceta de la medicina que tienen que ver con la situación de las arterias. Los hombres tenemos más riesgo vascular. En general, en nuestro estudio lo que vimos es un estudio hecho en pacientes hospitalizados con COVID grave y, por tanto, pues está muy influenciado por que seas mayor y que seas varón, porque los varones tenemos peor situación arterial, sí. ¿Y qué síntomas neurológicos aparecen en estos pacientes más graves? Lo más llamativo de nuestro trabajo es que pudimos constatar que hay un porcentaje muy importante de los pacientes que tienen cuadros encefalopáticos, o sea, que están aturdidos. Aturdidos o en una situación peor, pueden llegar a quedar incluso en situación de coma. Esto es el principal hallazgo probablemente de nuestro trabajo, junto con el hecho de que el pronóstico viene condicionado más que por la edad o por el sexo, por el hecho de tener sobrepeso. La obesidad es el factor fundamental a la hora de, cuando nosotros ingresamos un paciente en el hospital con COVID, poder predecir que va a ir mal. Que va a ir mal quiere decir que va a tener necesidad de soporte respiratorio. Otros datos llamativos de nuestro trabajo fueron, pues esto que ustedes han dicho ya, que más de la mitad, el 57% de todos los pacientes hospitalizados, vuelvo a hacer esta precisión porque es importante, pacientes hospitalizados con COVID, con coronavirus, tenían cualquier tipo de afectación neurológica, desde la más grave, el coma por encefalopatía grave, hasta la más trivial, si podemos verlo así, que son dolores musculares o dolor de cabeza. ¿Y se dan todos esos síntomas en las primeras etapas de la enfermedad? Esta es una pregunta muy interesante, claro. En ello estamos ahora mismo, porque estamos ya varias semanas después del pico de la pandemia y empezamos a ver otras complicaciones neurológicas que no describimos en nuestro artículo, que hay que decirlo, recogió todos los enfermos del mes de marzo, el mes quizá peor aquí en Albacete, junto con la primera quincena de abril. Estamos viendo ahora otro tipo de complicaciones. Las que describimos en el artículo que se publicó en Neurology son complicaciones de la fase aguda, directamente ligadas a los primeros días de la enfermedad y sobre todo a partir del día 8 o 9, cuando aparecía la tormenta citoquínica, es decir, el estado inflamatorio desmesurado que el virus provoca en algunos pacientes, que no sabemos muy bien por qué en algunos sí y en otros no, y estos pacientes son los que desarrollan una enfermedad grave. Lo que estamos viendo ahora son complicaciones de tipo inmunitario. El virus tiene una cápsula y, por tanto, una composición proteica, y a veces esta composición proteica desencadena un estado inmunitario no tormentoso, pero sí diferido, y da lugar a complicaciones que llamamos autoinmunes, fundamentalmente desmielizantes, con afectación de nervios ópticos o de otras partes del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, y tenemos cuadros de polineuropatía que estamos viendo ahora, empiezan a llegar, que son secundarias a haber pasado el coronavirus hace 8 semanas. Claro, mencionaba antes los síntomas más leves, es un dolor de cabeza, pero llama la atención como una de las dolencias más comunes son los trastornos de la conciencia. Sí, esto, vuelvo a repetir, es uno de los hallazgos fundamentales que nosotros aportamos a la comunidad científica. Muchos pacientes con coronavirus tenían trastorno de conciencia y tendríamos a atribuirlo a que no respiraban bien y por tanto no están bien oxigenados y su cerebro no funciona bien, pero hemos podido apreciar que en otros casos no era por esto, sino que tenían realmente la tormenta de citoquinas puede afectar rompiendo la barrera hematoencefálica, que es una barrera que tenemos todos y que defiende al cerebro de tóxicos que circulan por el resto del organismo. Esto es una faceta que mucha gente no conoce, pero el cerebro es un santuario protegido
por una barrera que lo defiende frente a tóxicos, frente a sustancias inmunes, y esta barrera está rota en estos pacientes y, por tanto, son susceptibles a sufrir lo que otro enfermo con otra infección grave quizá no sufre, y por eso desarrollaban encefalopatías importantes que llegaban a condicionar incluso y a poner en riesgo su vida. Doctor Segura, ¿y responden a algún tipo de tratamiento estas patologías? Sí, si han leído recientemente la prensa, claro, para los médicos, con todo el respeto lo digo, es un poco irrisorio que ahora digamos, los medios, no lo tomen a mal, los medios de comunicación de masas digan que la dexametasona se ha aprobado, porque es que nosotros llevamos utilizando corticoides desde las primeras semanas en el tratamiento de estos pacientes y, de hecho, creemos que es una parte importante de haber mejorado su pronóstico. Nos dimos cuenta de que los que se ponían graves y los que morían no lo hacían tanto porque el virus atacara sus pulmones, sino porque lo que colapsaba sus pulmones era la respuesta inflamatoria. Así que empezamos a dar inflamatorios a dosis muy altas. La dexametasona es un antiinflamatorio muy potente. Por cierto, que los neurólogos llevamos usando dexametasona toda la vida para tratar el edema cerebral. Así que cuando tenemos un paciente con edema cerebral porque se ha dado un golpe o porque ha tenido un infarto, lo que le damos es dexametasona. En el Hospital de Albacete hemos utilizado corticoides a dosis altas desde las primeras semanas. A partir de la segunda o tercera semana de marzo ya todos los pacientes por protocolo lo recibían. Y yo creo, francamente, que esto cambió el pronóstico. Como este estudio, lo que ha hecho el estudio que se acaba de publicar es simplemente recoger de manera sistemática la experiencia y, claro, comparada. Es decir, tenían un brazo de pacientes a los que no le daban corticoides. Nosotros optamos por el camino de dárselo a todo el mundo sin hacer comparación, porque teníamos la percepción en este hospital de que a todo el mundo le iba a beneficiar y, por tanto, no nos parecía correcto hacer un brazo en el que no íbamos a dar corticoides. Pero, en fin, admiro también a los colegas que lo hacen porque es la única manera de estar seguro. Le he dado a la mitad corticoides y a la otra mitad no, y la mitad a la que le he dado corticoides ha ido mucho mejor. Bien, es la manera de probarlo y que ahora lo reciba todo el mundo. Sí. Entonces, la dexametasona es uno de los corticoides, es un corticoide más que se ha estado utilizando en el tratamiento de pacientes graves de COVID-19. ¿Es uno más? Desde luego que sí, es uno más. La ventaja que tiene la dexametasona frente a la prednisona, por ejemplo, que es lo que la gente más puede conocer, la prednisona, es que la dexametasona es muchísimo más potente. Así que nosotros, para que llegue al cerebro, que vuelvo a repetir, es un sitio que está protegido y que cualquier fármaco llega menos. Desde hace mucho tiempo, neurólogos y neurocirujanos, el corticoide que utilizamos es la dexametasona, cuando queremos provocar un efecto antiinflamatorio en el cerebro. A lo mejor si lo que quiero es provocar el efecto antiinflamatorio en una articulación, en la rodilla, porque tengo una inflamación de la rodilla, no doy dexametasona. Si soy reumatólogo o traumatólogo, doy otro tipo de corticoide, pero aquí en neurología el que siempre utilizamos, o casi siempre, es la dexametasona. Y el que se ha utilizado en los enfermos coronavirus en nuestro hospital, pues ha sido la metilprednisolona, que es muy parecido y que tiene un efecto similar, que se puede dar de manera intravenosa también, como la dexametasona, y que yo creo que ha cambiado el pronóstico de nuestros pacientes, efectivamente. ¿Hay algún otro tratamiento que resulta eficaz, aparte de los corticoides? El corticoide, en realidad, si ustedes lo piensan, no lo estamos dando para el virus. Lo estamos dando para la respuesta a esta tormenta citoquímica que el virus desencadena en el organismo. Para el virus no hay ningún tratamiento eficaz. La verdad es que casi ningún virus tiene un tratamiento antivírico específico. Si uno lo piensa, cuando su hijo pequeño tiene una gastroenteritis y lo lleva al pediatra, el pediatra le dice, bueno, pues hidrátelo y dele paracetamol para la fiebre, pero no te da ningún antivírico. Los virus en general no tienen tratamientos específicos contra ellos. Hay alguno que sí, como el herpes virus, que tiene el aciclovir, o como algún otro ejemplo, ¿no? No se trata aquí de dar una lista, pero la inmensa mayoría, ya hay cientos de virus que nos pueden afectar, no tienen tratamientos específicos antivíricos. ¿Por qué? Porque el organismo normalmente controla muy bien a los virus. Es decir, la respuesta inmune los va a controlar. El problema del coronavirus es que la respuesta inmune se desata, en este caso, permítanme la expresión, y vale, controla el virus, pero va mucho más allá, acaba atacando a los órganos del paciente. Fundamentalmente, ataca a los órganos que están rodeados de endotelio, el alvéolo pulmonar, donde se produce el intercambio gaseoso, el glomérulo renal, donde se produce el intercambio de la orina, y también las arterias cerebrales. Y claro, esto provoca pues lo que estamos viendo, complicaciones de trombos diseminados por todo el organismo,
fracasos renales y sobre todo fracasos respiratorios. Doctor, para terminar, ustedes en su estudio aseguran que la enfermedad por COVID-19 se ha extendido por todo el mundo desde diciembre de 2019. Bueno, claro, es evidente, ¿no? Desde que llegaron las primeras descripciones en China, después la enfermedad pues, apareció en el Medio Oriente, en Irán fundamentalmente, después llegó a Europa, sobre todo a Italia, y desde ahí se extendió a toda Europa occidental. Tenemos menos noticias de Europa oriental, pero probablemente con la misma virulencia. Luego saltó a Estados Unidos y ahora están en fase de pandemia en Sudamérica. Hay menos detalles, lógicamente, porque los sistemas sanitarios no están tan bien engrasados en África, pero evidentemente yo creo que el virus ha demostrado que tiene capacidad para afectar en cualquier tipo de clima, en cualquier continente. Esto no debemos olvidarlo, porque creo que mucha gente en nuestro país tiene la sensación de que con el calor va a acabarse el virus y por tanto en verano ya debemos relajar todas las medidas, y no es así. Este virus ha demostrado que es capaz de ser pandémico también en climas como el de Irán, que creo yo que será más seco y más caluroso que el que podamos tener en la provincia de Alicante este mes de julio, y por tanto no hay que relajar ninguna de las medidas o volveremos a pasarlo tan mal como lo hemos pasado. Y yo creo que solo lo saben bien los que han estado enfermos, sus familiares y los sanitarios que hemos tenido que combatir esta pandemia. Pues doctor Tomás Segura, jefe de neurología del Hospital de Albacete, muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Bien, 9:47 de la mañana llega el deporte.